Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día domingo 29 de mayo del año 2016 y qué bueno amigo y hermano que usted ha decidido estudiar la palabra de nuestro Dios. Como dice su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios more en sus corazones. Y hoy, para este domingo 29 de mayo, el título es Una venida profetizada. Ese es el título, una venida profetizada. Así que no nos cambie, quédese con nosotros en el estudio de Escuela Sabática. Y antes, siempre invitándole a que nos busque en nuestro canal de YouTube. Usted ahí encontrará estos audios para que los pueda compartir a través de las redes sociales. Búsquenos como La Voz de la Verdad. En cada día tendremos un audio disponible para que lo pueda estudiar a cualquier hora del día con su teléfono, su tablet o su computadora. Usted lo pueda estudiar juntos para que podamos aprender el mensaje de cada día. Pero antes vamos a orar entonces para pedirle sabiduría a nuestro Dios para estudiar esta lección que es de mucho interés. Acompáñeme en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, porque tú siempre estás atento al escuchar a tus hijos. Padre del cielo, gracias por escucharnos, gracias porque nuevamente venimos con el estudio de lección de Escuela Sabática, Padre, y que este mensaje de hoy podamos entender el por qué está escrito en tu palabra y para nuestra enseñanza, Padre, para que podamos siempre estar listos en las adversidades o cuando tú vengas en las nubes de los cielos, también estemos preparados para podernos encontrar contigo. Bendice a nuestros hermanos, danos sabiduría, entendimiento, a nuestros amigos también que nos escuchan en diferentes partes del mundo, Dios, bendíceles grandemente, gracias porque ellos también se conectan a través de Radio Adventista para escuchar tu voz a través de esta radio, Padre. Gracias por tus bendiciones, te lo pedimos, Padre, que nos bendiga grandemente en este día, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, domingo 29 de mayo, a unos días ya para terminar este mes, iniciar a la mitad del año ya. Muy bienvenido, hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Preparémonos para gozarnos a través del estudio de este día. Permitamos que el Señor nos hable al corazón a través de esta lección. Así es de que tome su cartilla, tome su Biblia, la pluma, el marcador y juntos emprendamos el estudio para el día de hoy. Claro que sí, hermano Cativo, ya estamos a punto de entrar a la mitad del año y yo creo que es importante tomar el tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios, no solo levantarnos e irnos, sino que poner siempre a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Claro, es muy importante si queremos y si anhelamos estar con el Señor cuando Él venga. Debemos de hacer los preparativos desde ya. Y los preparativos deben de ser mantener una conexión diaria con Él a través de su palabra, a través de nuestro testimonio, que podamos ser esas luces, podamos ser ese ejemplo para otros, que vean en nosotros al Señor Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, domingo 29 de mayo, Jesús en Jerusalén, el título general de la lección número 10, pero hoy, para este domingo 29 de mayo, una venida profetizada. Y hermano Cativo, y así como fue esta venida profetizada, también está la segunda venida profetizada. Exactamente, quiere decir que se va a cumplir también. Todo esto se va a cumplir, pero la cosa es, ahora nosotros podemos ver para esta primera venida profetizada, miramos hacia atrás y muchas veces decimos, ¿cómo este pueblo negó a su Salvador? ¿Cómo este pueblo no supo cuándo iba a venir? No lo aceptó.
Y algunas personas, hermano Cativo, dicen, si yo hubiera estado en ese momento, quizás yo sí lo hubiera seguido, pero... Eso es lo que muchas veces decimos. Es lo que decimos. Pero si nos hubiese tocado estar... A lo mejor estamos como hoy en día, ¿no? Muchos no... Muchos decimos que lo estamos esperando, pero no estamos haciendo los preparativos necesarios, porque el Señor, como nos ha dicho en las lecciones de la semana pasada, los ídolos. ¿Se recuerdan cuál fue el estudio de la semana pasada? Ídolos del alma. ¿Cuántos ídolos todavía albergamos? Y decimos estar esperando al Señor Jesús. ¿Cuántos habían en los corazones de estos que esperaban la primera venida? Así es de que no creamos que estamos mejores que esta gente que vivió en tiempo de esperando la primera venida. Tanto ellos como nosotros necesitamos hacer cambios radicales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en todo lo que hacemos. Debemos de hacer cambios. Así es de que vamos a estudiar acerca de esta venida profetizada. Como vemos acá, ¿qué dice Zacarías 9:9? Acerca de lo que había profetizado. ¿Qué dice Zacarías? Capítulo 9, versículo 9. Ya lo tiene, búsquelo, vamos a darle un tiempecito. Zacarías 9:9. Libro de Zacarías. Sí, allí vamos a buscarlo, vamos a ver qué nos dice. Zacarías 9:9, hasta casi al final del Antiguo Testamento. Son de los últimos libros. Como son pequeños, cuesta. Y dice, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínense, en tiempo de Zacarías, y recuerden que eso está ocurriéndose más o menos unos 500 años antes de que ocurra. Porque los últimos 400 años no hubo profeta. En tiempo de Zacarías, él está diciendo qué es lo que va a ocurrir. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí viene la profecía. He aquí, tu rey vendrá, futuro, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y dice cómo va a entrar a Jerusalén, cabalgando sobre un asno. ¿Quién hacía la entrada sobre un asno? Los reyes. Los reyes eran los que entraban sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, o sea, que no había sido montado antes. Por eso es que el Señor Jesús, Él ordenó y le dijo, ve y tráeme. Si te salen los dueños y te dicen que el Señor lo necesita. Siete que, imagínense, más o menos unos 500 años, el Señor está anunciando que va a venir el Señor. Y mire lo que nos dice en el libro de Ageo. ¿Quién es el que va a venir? Ageo, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice Ageos capítulo 2 del versículo 7 al 9: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gracias. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a David que construyera un templo? Pero le dijo, tú no lo vas a construir, porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero permitió que fuese su hijo el que construyera, aunque David hizo todos los preparativos, dejó todo lo necesario para construirlo. Fue por eso conocemos el primer templo como el templo de ¿quién? De Jerusalén. De Salomón. De Salomón. El templo de Salomón, que dice que era una maravilla. Y aunque la presencia de Dios fue real en ese templo, dice que la gloria del segundo templo sería aún mayor. ¿Por qué? Porque si leemos nosotros lo que nos dice Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12, mire lo que nos dice. Cuando se estaba construyendo el segundo templo, de algunos que habían visto el primer templo con toda la gloria, con toda la belleza, y miraban este segundo templo, dice que lloraban. ¿Qué nos dice el versículo 12? Dice Esdras 3:12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces habían hermanos, ancianos, que habían visto la gloria del primer templo. Y el segundo, miraban que era el edificio, no tenía la hermosura del templo de Salomón. Pero como vemos que aquí dice que el segundo templo, en el Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque ¿quién entró en el segundo templo? Entró el Señor Jesús en persona. O sea, Dios mismo entró en persona en el que se conoce como el templo de Zorobabel. Allí entró. Por eso es que dice, la gloria del segundo fue mayor que el de la primera, porque Él en persona entró. Pero esta venida profetizada dice que después de su cautividad de 70 años en Babilonia, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén. Estaban entusiasmados por reedificar su templo, pero al echar sus cimientos, los que recordaban el magnífico templo de Salomón se dieron cuenta que este segundo templo no sería ni por lejos tan hermoso. Por eso lloraban en alta voz. Mas no sabían que el segundo templo iba a ser más hermoso, porque el que hermosea el templo no es las cosas materiales, sino era Cristo mismo, que Él iba a entrar al templo. La gente recibió estímulo de dos hombres,
un anciano profeta llamado Ageo y un joven profeta llamado Zacarías. Tanto el uno como el otro les dieron palabras de ánimo, palabras de esperanza, les dieron palabras que decían que ese segundo templo vendría el deseado de todas las gentes, que la gloria del segundo iba a ser mayor que el del primero, que no miraran la apariencia, sino que miraran lo que iba a ocurrir en el segundo templo. Y como ya vimos, ¿qué es lo que ocurrió en el segundo templo? El mismo Dios en persona hizo su entrada. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Con respecto a qué entró el Señor Jesús al templo. ¿Qué miró cuando llegó allí? Así es de que leamos en Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Y veamos qué nos dice. San Mateo capítulo 21. Dice el libro de Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, una asna sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gracias, hermano. Bien, ya nos imaginamos lo que por años también nosotros en algún momento hemos participado: el Domingo de Ramos, las procesiones en tiempo de Semana Santa, allá en nuestros pueblos, una representación de lo que ocurrió cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Pero detengámonos a examinar las mentes de las gentes que están allí. Cuando miraron al Señor Jesús que se sube al pollino para hacer su entrada triunfal, ¿qué les recordó a esta gente? De que Él estaba entrando y aceptando ser el rey de los judíos. Pero ahora también preguntémonos: ¿qué clase de rey es el que estaba esperando la nación de Israel? Recordemos de que ellos eran súbditos de Roma, odiaban a los romanos, y ellos anhelaban y esperaban que ese rey, ese Mesías que estaban esperando, iba a venir poderoso, a formar un ejército invencible, y que iba a sacar a los romanos, y ellos llegarían a ser una nación
muy poderosa, invencible. Eso es lo que había en las mentes. Ellos no miraban a Jesús como el Dios al cual servir. Ellos miraban a él un profeta. Nada más, un profeta. Así es de que las mentes de los judíos estaban prácticamente no estaban en la sintonía de Jesús. Miraban otro cuadro cuando el Señor Jesús estaba en un cuadro diferente. Hoy en día a muchos nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros queremos al Señor Jesús que sea nuestro Mesías, pero para que nos saque de la pobreza, para que nos dé bendiciones materiales, para que nos dé más salud, pero no lo miramos a Él como el Señor y Dios de nuestras vidas. No nos volvemos a Él siendo nosotros los siervos y Él el Señor. Queremos siempre estar dándole órdenes a Él. Eso es lo que estaba pasando en ese entonces cuando el Señor Jesús hace su entrada triunfal. Esperan ver en Él a ese Rey poderoso que forme un ejército invencible, pero un ejército de hombres para que destruyan a sus enemigos terrenales, no a los enemigos espirituales, porque recuerde que los enemigos espirituales es Satanás y todos sus ángeles, pero ellos no miraban eso. Así es de que vemos aquí que Cristo seguía, dice aquí la lección, la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel, y la profecía, ya lo leímos, la profecía nos dice en Zacarías 9:9 que él iba a ir cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire. Recuérdense que al Señor Jesús mucho tiempo antes lo habían querido coronar rey, pero él no había aceptado. En una ocasión tuvo que ordenarles a los discípulos que se subieran en la barca y que se fueran ellos y que él se iba a quedar, porque él sabía que lo querían coronar rey y que los discípulos estaban de acuerdo. Pero ahora en esta ocasión me imagino que hasta los discípulos dijeron: ahora sí, seremos nosotros los que formemos el gabinete de Cristo, del reino de Cristo. Sí, nosotros seremos los que estaremos aquí al frente de este reino del Señor Jesús. Ya creo que ya cada uno decía: yo seré el ministro de finanzas, yo seré el de las armas, yo seré el de economía. No, imagínense, yo creo que ya se habían hasta cada quien agarrado ya se habían nombrado, ¿sí?, su posición. Porque también ellos, recuerden que ellos que habían andado con el Señor Jesús también esperaban. ¿Se recuerdan cuando los que iban camino a Emaús, qué le dijeron al Señor Jesús? Esperábamos en Él, que Él fuese el que salvaría a nuestra nación. Pero mira, ya hace 3 días que ha muerto. Entonces vemos aquí: no bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire.
La multitud lo aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba el homenaje que nunca antes había permitido que se les rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y lo verían establecerse en el trono. ¿Qué había en la mente? Vamos a ponernos en los discípulos, en los que estaban cerca de Jesús. Ideas preconcebidas que no permitieron ver lo que el Señor había venido a realizar. Hoy en día, muchos de nosotros también tenemos ideas que están tan enraizadas en nosotros que no nos dejan ver lo que el Señor ha venido a realizar en cada uno de nosotros. Fíjense lo que nos dice: en su imaginación, la multitud en su imaginación veía los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertida una vez más en una nación independiente y poderosa. Cosas terrenales por el Señor Jesús, que había dicho antes: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de las cosas materiales que ustedes ven. No lo vean desde ese punto, les estaba diciendo. Así nos lo dice a nosotros también. No veamos que por ser seguidor de Cristo vamos a ser ricos, vamos a tener posesiones, vamos a tener grandes negocios. No quiere decir que no vamos a ser bendecidos de alguna manera de esa. Sí, puede ser, pero en la mayoría de casos, ¿qué sucede con los verdaderos hijos de Dios? Si recibimos bendiciones, porque el que a Dios ama, las bendiciones de Dios llegan, pero Dios da hasta donde sea posible para que nosotros no neguemos a nuestro Maestro. Porque si nos da más, corremos el peligro de que las cosas de este mundo empañen en nosotros a Cristo y nos olvidemos de Él. Es preferible poco con bendición, poco con Cristo en el corazón, y no mucho sin bendición y sin Cristo. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Nunca antes en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante. Previó claramente el resultado: le llevaría a la cruz, pero era su propósito presentarse públicamente de esta manera como el Redentor. Deseaba llamar la atención al sacrificio que había de coronar su misión en favor de un mundo caído. Recuerde que hizo su entrada en Jerusalén. ¿Quiénes estaban esperándole allí?
sus enemigos, los principales sacerdotes. Así es de que los escribas, los fariseos, ¿y qué le esperaba al Señor Jesús? Al hacer su anuncio público, los demás que habrán dicho, este viene a arrebatarnos lo que nos ha costado, lo que con mucho esfuerzo hemos ganado. Así es de que es preferible que uno muera y no que todos nosotros perdamos lo que hemos ganado. Así es de que ya tenían ellos el plan concebido. Pero sigue diciéndonos: me fue mostrado el chasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Los ángeles dijeron a los discípulos entristecidos que su Señor había resucitado e iba delante de ellos en Galilea. Nos dice más adelante: fui transportada al tiempo cuando Cristo entró triunfalmente en Jerusalén. Los gozosos discípulos creían que él iba a tomar entonces el reino y reinar como príncipe temporal. Siguieron a su rey con grandes esperanzas, cortando hermosas palmas, sacando sus ropas exteriores y extendiéndolas con celo entusiasta por el camino. Algunos le precedían y otros le seguían clamando: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La excitación perturbó a los fariseos y desearon que Jesús reprendiese a sus discípulos, pero él les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. La profecía de Zacarías 9:9 debía cumplirse. Sin embargo, los discípulos estaban condenados a sufrir un amargo chasco. A los pocos días siguieron a Jesús al Calvario y le vieron sangrante y lacerado en la cruz cruel. Presenciaron su agonía y su muerte y lo depositaron en la tumba. El pesar ahogaba sus corazones. Ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido y sus esperanzas murieron con Jesús. Pero cuando resucitó de los muertos, apareció a sus discípulos entristecidos. Las esperanzas de ellos revivieron. Le habían encontrado de nuevo. Vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 no igualaba al que sufrieron los primeros discípulos. La profecía se cumplió en los mensajes del primer ángel y del segundo. Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos. Primeros Escritos, página 243. Al final del día de hoy nos dice: aquí vemos cómo se cumplieron las Escrituras, aunque la gente no lo haya entendido. ¿Qué lección podemos obtener sobre el modo en que las ideas preconcebidas pueden distorsionar la verdad? ¿Qué ideas tienes tú acerca de el Señor Jesús, de que pronto viene? Hoy en día muchos creen en un rapto secreto, cuando la palabra de Dios no habla de eso. Ideas preconcebidas que distorsionan la verdad, que cuando las cosas tengan que ocurrir, nosotros estaremos en un canal diferente y el Señor Jesús en otro, y nos vamos a perder. Así es de que, hermanos, a tiempo debemos de estar en el mismo canal con el Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija a toda verdad. Y de esa manera podemos nosotros estar esperándole para que cuando Él venga por segunda vez, así como Él vino por primera vez, nosotros podamos decir: este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Que tengan un feliz día. Bendiciones.
Bien, amigos y hermanos, gracias por su sintonía, por estar pendientes de esta programación. Que el Señor Jesús les bendiga y vamos a prepararnos para que nosotros también estemos listos para su segunda venida. Y así como estudiábamos el día de hoy una venida profetizada, pues la segunda también se va a cumplir. Preparémonos pues para ese gran encuentro con Cristo Jesús. Bendiciones, feliz día domingo para todos. Recuerden siempre buscarnos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.